¿Cuántas veces hemos pensado que los libros de la Biblia son anticuados o anacrónicos? Ya no tienen nada que decir a la gente del siglo XXI. Esto incluye el libro que veremos hoy, el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, el último escrito por Moisés. ¿Sabes? Ese libro tiene mucho que decir a la gente del siglo XXI. Mi nombre es Samuel y esto es Redes. Escucha lo que dijo Moisés al pueblo en el capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra oye en hebreo es Shema. Y precisamente esa oración que acabamos de leer, los judíos la repiten 2 veces al día, porque es la oración principal del judaísmo. Oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Con estas palabras introducimos el libro de Deuteronomio, porque este libro representa la última voluntad de Moisés para su pueblo. Han pasado ya 40 años desde que salieron de Egipto. En el desierto han quedado todos aquellos hombres y mujeres que eran adultos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Moisés está dirigiendo a los hijos de esa generación que salió de Egipto y les está dando sus últimos consejos, sus últimas palabras, para que ellos al entrar a la nueva tierra estén preparados para lo que van a enfrentar. Este libro de Deuteronomio es una serie de discursos que da Moisés a esta generación que ya va a dejar de ser unas tribus nómadas y se van a establecer en ciudades en la tierra prometida. Por lo tanto, Deuteronomio también es llamado la segunda ley. ¿Por qué? Porque en él se repiten los mandamientos que originalmente fueron dados en el Sinaí, pero ahora con un nuevo enfoque. Ahora los hijos de Israel no serán gente que caminan de un lado para otro, sino que se van a establecer en ciudades. Por lo tanto, la ley debe ser enfocada de una manera diferente. Y precisamente eso es lo que hace Moisés en este libro. Les dice a los hijos de Israel, miren, sus padres murieron en el desierto por no obedecer al pacto que hicieron con Dios. No hagan ustedes lo mismo. Y es interesante que este libro, el libro de Deuteronomio, sigue el patrón de los tratados de un pueblo antiquísimo que era el pueblo hitita. Los tratados del pueblo hitita tenían un formato muy definido y el autor del libro de Deuteronomio continúa utilizando ese patrón. En aquel momento el tratado era entre 2 pueblos. Un pueblo que era conquistador, un pueblo fuerte y un pueblo más débil. Y en ese tratado se establecían las condiciones que debía cumplir el pueblo más débil para recibir la protección del pueblo más fuerte. El pueblo de Israel va a recibir la protección de Dios en tanto cumpla su parte del pacto. Si no, en el mismo libro establece las maldiciones que van a recibir. Y esa condición de creer lo que Dios ha dicho y ponerlo por obra es la misma condición que tenemos nosotros para que nuestras vidas sean vidas prósperas y bendecidas. Debemos cumplir, guardar, vivir los principios que Dios nos da en su palabra para así tener éxito y bendición en la vida. ¿Quiere decir que Dios nos deja de amar cuando no cumplimos esos mandamientos? No. El libro de Deuteronomio enfatiza una y otra vez que a pesar de sus múltiples fallas, Dios continúa amando a este pueblo. Dios continúa tratando con ellos. Y es más, Moisés mira al futuro y sabe que este pueblo al que él ya está despidiéndose van a cometer los mismos errores que sus padres. Sin embargo, también da palabra de esperanza porque promete que va a venir un profeta que va a traer un nuevo mensaje y va a ir directamente al problema principal, el corazón del hombre. La ley no transformaba el corazón del hombre, pero iba a venir uno que, como dice Moisés en este libro, iba a ser el profeta por excelencia, que iba a traer la transformación genuina del corazón del pueblo de Israel. Mientras tanto, la historia se iba a repetir una y otra vez. Israel recibe de Dios los mandamientos, los estatutos, los principios por los que debe vivir. Sin embargo, a pesar de hacer un pacto con Dios y decir que lo van a cumplir, vuelven y los violan. ¿No se parece el pueblo de Israel a nosotros? Que conociendo lo que dice
la Escritura, conociendo lo que dicen los mandamientos de Dios, una y otra vez le fallamos a Dios. Sin embargo, vuelve a repetirse el mensaje del Dios que es amplio en misericordia, el Dios perdonador. Y en este momento de la historia, el pueblo de Israel se encuentra en las llanuras de Moab, próximos a entrar, cruzar el Jordán y tomar posesión de esa tierra. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que este libro continúa utilizando los patrones de los contratos de la antigüedad. Por ejemplo, el libro tiene un preámbulo o una introducción donde Moisés le narra a los muchachos que van a entrar a la tierra prometida lo que sucedió con sus padres. Luego vienen los términos de ese tratado, que son los principios y mandamientos por los cuales ellos deben vivir en la nueva tierra. Siguen los resultados de la obediencia o desobediencia de ese pacto. Moisés le dice, si obedecen los mandamientos que Dios les está dando, van a ser bendecidos. Por el contrario, si desobedecen, van a recibir maldiciones. Ya al final se declara quién es el testigo que debe aparecer para que el contrato sea válido. Y el testigo es Moisés mismo. Y se pide que se guarde una copia del libro para que se lea a generaciones posteriores. Todos estos datos nos señalan que Moisés fue muy cuidadoso en lo que estaba escribiendo, porque eran sus últimas palabras. Y estas últimas palabras debían quedar grabadas en la mente y en el corazón del pueblo, pero también debían quedar escritas para que después no fueran modificadas. Dios ha tenido mucho cuidado en guardar este libro para nosotros. Dijo un erudito que Deuteronomio es lo que es Romano al Nuevo Testamento. O sea, el resumen de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y cómo Dios quiere que vivamos. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias a Deuteronomio. 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento citan Deuteronomio. Jesús de Nazaret, cuando se le preguntó cuál era el más grande mandamiento en el Evangelio de Mateo, él cita literalmente el libro de Deuteronomio y le dice a aquella gente, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esa es quizás la enseñanza clave del libro de Deuteronomio. Vamos a cumplir con los principios y los mandamientos de Dios, no porque temamos el castigo o las maldiciones, sino porque amamos a Dios. El cumplimiento de la ley debe ser motivado no por miedo, sino por amor. Debemos amar a Dios sobre todo y entonces querremos cumplir su voluntad cumpliendo sus mandamientos. Si quieres ser como Jesús, estudia lo que Dios dice en el Antiguo Testamento para que veas que esos principios son de parte de un pueblo agradecido y no de un pueblo esclavizado. ¿Qué quiere decir? Que aunque las leyes literalmente como le fueron dadas a ese pueblo y en esa cultura, no tenemos que aplicarlas tal como ellos las aplicaron. Sí hay unos principios tras esas leyes que son útiles para el hombre del siglo XXI. Hay principios sobre cómo hacer negocios, cómo vivir en familia, cómo practicar el sexo, cómo adorar a Dios, cómo deben vivir y deben administrar nuestros líderes políticos. Todo eso está en el libro de Deuteronomio y paso a paso vamos a ver en detalle cómo esos principios pueden ser aplicados a la vida moderna. Por eso te invito, lee el libro de Deuteronomio con nosotros y vas a ver cómo la palabra de Dios, dicha hace 3000 años atrás, cobra vida para nuestra vida. Deuteronomio nos da las últimas palabras de Moisés y estas palabras retumban desde la antigüedad a la gente de hoy. Nos dice que Dios es un Dios fiel, misericordioso, verdadero. Si nosotros somos fieles a Él, recibiremos mucha bendición. Si te gustó el video, dale like y compártelo con otros amigos. Dios te bendiga.